otro tema, Chile se convirtió en un asunto de interés desde el año pasado con la crisis política, social y económica que estalló allí y bueno, fueron puestos otra vez en el banquillo de los acusados los Chicago Boys, que en la década del 70, ya con la dictadura de Pinochet, influyeron fuertemente en el orden económico y social de ese país. Ahora, ¿están totalmente desbancados los Chicago Boys, los egresados de la Universidad de Chicago, o han vuelto con más poder? Estamos en comunicación telefónica con Alejandro Chafuen. Alejandro es director del Acton Institute y presidente y fundador del Hispanic American Center of Economic Research en Estados Unidos. Un hombre que conoce a los funcionarios de los gobiernos en Estados Unidos y nos va a contar sobre la Universidad de Chicago. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Bueno, sabemos que en Brasil, por ejemplo, el ministro Paulo Guedes es un egresado, es doctor en economía por la Universidad de Chicago. Presente esa influencia. Pero usted tiene datos de que en Estados Unidos también está muy vigente. Sí, es una universidad que ha sido muy influyente. Enfatiza en mirar la realidad, en mirar los números, ¿no? La economía es una ciencia oscura para uno, porque a veces viene llena de malas noticias, pero en muchos países del mundo siguen siendo influyentes los miembros de esta escuela, incluyendo acá Estados Unidos. En Chile obviamente fue uno de los lugares donde más influencia tuvieron, que nuevamente hubo ministros importantes como incluso el presidente Piñera, que vinieron de Columbia, ¿no? Y Hernán Vige también es de la Universidad de Columbia. Ahora, ¿por qué la Universidad de Chicago, en este caso, de allí han salido los Chicago Boys, se convirtió en una universidad tan influyente y lo sigue siendo? Mira, hubo un economista que se llama Milton Friedman, que tuve la suerte de conocer de joven, hace más o menos 40 años. Fue mi primeros encontronazos con él, porque yo, aunque no lo crea, soy todavía más liberal que el todavía señor más. Friedman. Se puede ser todavía más liberal que Friedman. Más amante de la propiedad, pero son minucias. Y este señor siempre fue muy claro, no solamente era bueno en su técnica, sino muy bueno explicándole al común de la gente la teoría económica. Y no solo en temas de economía, fue la persona fundamental en terminar con el servicio militar obligatorio en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. La idea de que los ciudadanos privados tienen que tener más poder que el Estado central, ¿no? Exacto, dejó toda su fortuna, por ejemplo, toda su fortuna la dejó para incrementar la libertad de educación a medida con bonos educativos. Los vouchers educativos, sí. Los vouchers, y también en la educación estatal, o sea, no discriminaban la educación estatal, porque pensaba que había una falla de mercado en el mercado educacional, que es difícil invertir en un alumno y recobrar lo que uno invierte en un alumno. Entonces, era una persona muy especial, pero creó muchos discípulos, y había uno de ellos, no tan discípulos, porque un poquito menor nada más que él, el Arnold Haberger, que creo que casado con una chilena, fue quizás el más influyente en Latinoamérica. No todos en la Escuela de Chicago son liberales en economía. Cuando se quiso empezar un instituto con el nombre de Friedman y Gary Becker, otro chicagense que estuvo en la Comisión Pontificia de Ciencias, hubo una gran protesta de muchos profesores de Chicago, pero hay un grupo que ha influido mucho en la economía y yo creo que en el fondo ha sido muy positivo. Lo que pasa es que hay que aprender a mirar más allá de la economía. En la gestión, en la administración Trump, según usted informaba hoy en Twitter, la mitad de los economistas jefes del Consejo de Consejeros Económicos de la Casa Blanca es egresada de la Universidad de Chicago. Sí, hay 3 egresados y uno que dirige un centro, el que es el presidente del Consejo hoy en día. Comparado con la administración anterior, ¿es una sobrerepresentación con la administración Obama? ¿Es una sobrerepresentación de los egresados de la Universidad de Chicago? ¿De los Chicago? Qué interesante, te tengo, porque más que Obama venía de Chicago y
No me sorprendería que había alguno de Chicago en el Consejo de Asesores del presidente Obama. Yo como conozco más al equipo del presidente Trump, te puedo contestar con más certeza lo que está pasando en ese campo. Larry Kudlow, el consejero principal de economía, hay varios consejos económicos en la administración de Estados Unidos, y Larry Kudlow es otro economista, aunque no fue a la Universidad de Chicago, piensa muy parecido a lo que piensa. Ahora, Alejandro, lo que hay de interesante, por ejemplo, en la historia del caso chileno es que estudiantes graduados de la Universidad Católica Chilena fueron a estudiar, a hacer sus doctorados o maestrías a la Universidad de Chicago y luego regresaron con esas ideas a Chile para convertirlo en lo que se llamó el milagro chileno, que se recupera con esta política de libre mercado, esta ideología de libre mercado, a fines de los 70, después de, bueno, cuestiones de una situación económica muy complicada, una vez que Pinochet asume la dictadura. La pregunta es, ¿hubo alguna política decidida por parte de Estados Unidos con eje en la Universidad de Chicago para influir en centros universitarios de América Latina, en intelectuales latinoamericanos, para llevar esas ideas, una forma de dominación soft de alguna manera? No, del gobierno no me consta absolutamente nada. La Universidad de Chicago es privada y hay una competencia entre las universidades, acá lo que dice Ivy League, ¿no? las más viejas, las más prestigiosas, en tratar de influir, pero creo que se ganaron el prestigio o el desprestigio, depende de la ideología de uno, por sí solos. No creo que han influido en lo más mínimo. Piensa que al comienzo Pinochet empezó con una política intervencionista por varios meses, hasta que cambió un joven que se llama en ese momento Miguel Kast, apenas pasados los 30 vuelve y trae gente que, como tú dices, habían ido a estudiar de Chicago y formó un equipo que ayudó a transformar Chile. Y última pregunta, para entender desde Argentina, si uno dice Universidad de Chicago, ¿qué dice comparado con Universidad de Harvard, por ejemplo? Una universidad que se ha hecho famosa por los números, por hacer énfasis en el empiricismo y un poco y menos, si quiere, en las ciencias sociales y en las ciencias políticas. Bien. A los que nos gusta la economía de mercado, hubo otro premio Nobel que se llamaba Hayek, que estuvo en la parte más de filosofía y de ley de economía en Chicago, y ese periodo fue clave en crear todo un grupo de gente que piensa que la propiedad privada es un derecho humano y el derecho a comerciar libremente es otro derecho humano y el derecho a tener moneda sana es otro derecho humano. Así que yo no soy miembro de esta escuela, pero estudié con ellos y respeto muchas de las enseñanzas de ellos. Muchísimas gracias, Alejandro Chafuen, desde Estados Unidos, para aclararnos acerca de, bueno, la vigencia de los Chicago Boys todavía en el mundo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer. Nos quedamos en Estados Unidos porque está allí Dolores Graña,